Enciende una luz y déjala brillar. Sean bienvenidos todos en esta tarde, en esta hora a la casa de Dios. Sean bienvenidos aquí en la iglesia de Buenavista. Aquellos que nos ven por el canal de YouTube también sean bienvenidos en este día más a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, al Evangelio. Acompáñame en tu Biblia al Evangelio de Mateo, amén, al capítulo, amén, 14, versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 25. Aleluya. Muchos de nosotros cuando llega una prueba a nuestra vida, como se dice comúnmente, nos paniqueamos. Amén. No celebramos, muy al contrario, nos preocupamos por esa prueba o reto mayor que llega a nuestra vida. Cuando diferentes cosas están pasando en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos a esa prueba? Lo primero que pasa con el ser humano hoy en día es que nos intimidamos, ¿sí? Empezamos a cohibirnos y llega el temor a nuestra vida. Empezamos a permitir en nuestra mente que se llene de pensamientos negativos y de miedo. Y eso es precisamente lo que Satanás busca que pase en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Porque el diablo odia a un creyente alegre o a un hombre que le sirva a Dios. Dice un comentarista que un cristiano que está en una iglesia es como una bolsita de té. Te preguntarás, ¿cómo es esto? Bueno, las bolsas de té te dicen en el empaque de qué sabor son. Pero luego cuando la metes en la taza con agua hirviendo, lo pruebas y sabe algo diferente. Así que muchas veces el cristiano es como las bolsitas de té que venden en las tiendas. No sabes qué sabor tienen hasta que no las metes y las pruebas. Muchas veces el cristiano aprende a ser fuerte espiritualmente y estar lleno de Dios, pero cuando llegan las pruebas y los retos, es cuando nos damos cuenta realmente qué hay dentro de nosotros. Es cuando realmente nos damos cuenta de qué estamos hechos. ¿Cuántos dicen amén? No podemos solo decir que una persona está bien con tan solo mirarla. Un pastor me dijo, hermano, no es lo mismo tener una lancha en el agua que estacionada en tu casa por años. Quizá puede ser nueva, pero solo cuando esté en el agua vas a poder constatar que no se hunda y que avance. Pero algunos pensarían, está nueva, la compró con el fabricante, la compró de paquete, pero ¿cuántos saben que las cosas paradas por mucho tiempo se descomponen? Aun cuando son nuevas, presentan fallas si no las usas por mucho tiempo. Así que solo puesta en el agua esta lancha, vamos a poder darnos cuenta de los efectos que pueden salir. Amén. Quiero predicarte en esta mañana un sermón titulado No temas a la prueba. Acompáñame al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, versículo 25. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra de Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús se tendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vamos a orar por esta palabra. En esta hora que sea Dios, cierra tus ojos, acompáñame a orar en esta hora. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos, Señor, toda honra y te pedimos que tú nos ayudes a poder dar palabra a nuestras vidas, Señor. Que sea como espada cortante de dos filos para que entre en nuestros corazones y la llevemos presente, Señor. Yo te pido porque cada espíritu, cada alma, cada hombre y mujer que está en este lugar, Señor, sepa que va a pasar pruebas, que van a pasar dificultades, que van a pasar necesidades, pero que tú estás en control de cada una de ellas. Danos, Señor, la libertad. Danos, Señor, el valor de poder entender que todo lo tienes bajo control. Ayúdanos a comprender tu palabra para llevarla por obra y sea bendición en nuestras vidas. Yo me niego a mí, te doy derecho, Señor, a ti para que me uses únicamente como conducto en esta mañana para predicar tu palabra. Te lo oro y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
En nuestro texto, en el versículo 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Nos dice que los discípulos se turbaron y llenaron de miedo cuando vieron algo que no estaban esperando ver. Así que las personas por naturaleza se turban cuando miran algo que no esperan ver. Esto los llena de miedo y preocupación. Eso es precisamente lo que busca el diablo: llenarte de miedo, llenarte de preocupación. En el versículo 28 la palabra de Dios nos habla: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como muchos decimos: Señor, si tú me mandas esta prueba, mándame una señal, habla mi vida. Y sabemos que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar, pero no debemos de esperar una señal divina de parte de Dios para entender que es una prueba que va a llegar a tu vida. No esperes que un ángel baje y te diga: hey, prepárate porque te voy a poner una prueba. Hey, prepárate porque va a haber una situación difícil en tu vida. No puedes esperar eso. No puedes esperar señales como yo en alguna ocasión te predicaba: ver una estrella fugaz que pasa en el cielo y que digas: ah, eres tú, Señor. Tienes que entender que van a llegar pruebas a tu vida, que van a llegar situaciones a tu vida y que las tienes que enfrentar de pie y con valor. En el versículo 30 dice la palabra de Dios: pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice que tuvo miedo. Muchas veces nos hacemos los valientes y no compartimos los problemas y las dificultades con los demás. Somos tan orgullosos que no pedimos que oren por nosotros y que pidan otros hermanos a Dios por nuestra necesidad que tenemos. Queremos solo salir adelante de nuestros problemas o de nuestras dificultades y no entendemos que somos una sola familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que somos una iglesia, que está tu pastor para que sus oraciones te intercedan delante de Dios para ayudarte, que están hermanos en la iglesia comprometidos con la oración para poder decirle: ore por mí, ayúdeme a orar para que Dios se mueva en esa necesidad. Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia. No, yo solo puedo. Y mira, muchos no logran salir de sus problemas solos. ¿Cuántos entienden eso? Y es ahí donde empiezan a hundirse, empiezan a tomar malas decisiones. Muchas veces vemos al gigante delante de nosotros, al problema o la tempestad, y sabemos que Dios está con nosotros. Quizás decimos: Dios tiene todo en control. Eres un cristiano, eres un creyente que tienes muchos años yendo a la iglesia y dices: Dios está en control. Es más, levantas las manos diciendo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero ese problema se complica aún más, se pone peor, y en lugar de tener más fe, se nos acaba la fe, se nos olvida que está Dios con nosotros, nos da amnesia y comenzamos a perder esa poca fe que teníamos, y con esto entramos en un tiempo de angustia y de desesperación, en un tiempo de preocupación y de sufrimiento. Quiero entrar en mi primer punto en esta mañana: una vida llena de pruebas. La vida está llena de pruebas, especialmente cuando quieres comenzar a servir en la obra de Dios. Van a llegar retos, pero no podemos llenarnos de miedo, aunque pareciera que nos hundimos. Es por eso que debemos aprender a depender de Dios. La Escritura nos enseña que todo aquel que sigue a Jesús va a pasar por pruebas en la vida. Pedro se hundió, y esto nos hace una referencia a que nos podemos hundir en los problemas si no tenemos una fe sólida en lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando comenzamos a venir a la iglesia, lo primero que nos pasa es que vamos a experimentar ataques, porque el diablo conoce el potencial que hay en tu vida y sabe dónde Dios te quiere, dónde Dios te va a poner. Es por eso que van a llegar pruebas y desánimo. Pero déjame decirte que cada prueba que llega a tu vida no pasa sin que Dios la permita. Cada prueba que Dios permite en tu vida tiene como propósito que trates con el pecado en tu vida y que te hagas más fuerte. Así que cada que tropieces y caigas, ¿esto me hace más débil? No, hermano, al contrario, te hace más fuerte. Porque cada vez que nos levantamos, lo hacemos con un espíritu renovado y restaurado. Nuestro espíritu se redime y cuando caminamos ya no caemos tan fácilmente. Amén. Aprendemos de las experiencias de la vida, aprendemos de los fracasos, aprendemos de las caídas.
Y ya no tan fácilmente, ¿verdad?, nos tambaleamos o nos caemos, porque sabemos enfrentar ese problema. Sabemos cómo responder, sabemos qué hacer cuando llega una situación similar a nuestra vida. Como nos tenemos la historia de Job, y si no la has leído, te animo a que lo hagas. Era un hombre bueno, temía a Dios y le pasaron muchas cosas, pero al final nos damos cuenta que Dios tenía un propósito para su vida, que dejó su historia para que nos inspire en tiempos difíciles y no perder jamás la confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lee el libro de Job, te va a llenar de confianza, te va a llenar de ánimo. Dios sabía que Job iba a ser un hombre fiel hasta el final de la tribulación. Y sin duda, la pregunta en esta mañana para ti es: ¿tú eres una persona fiel hasta el final de la prueba? ¿Tú eres una persona fiel hasta el final de la prueba? ¿Qué tan fiel somos hasta el final de la carrera? ¿Puedes aspirar a la corona de justicia por mantenerte siempre recto delante de Dios? Porque pruebas van a llegar siempre. Pero ¿podemos mantenernos creyendo todo el tiempo? ¿Podemos mantenernos con esa fe inquebrantable que tenemos y que levantamos y que incluso compartimos cuando los tiempos están bien? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que estar más agarrados de Dios. Claro que como seres humanos vamos a fallar, pero cuando una prueba viene y se para frente a nosotros, se para frente a ti, tenemos que creer en la palabra de Dios y en todo aquello que nos ha dado como promesa, como hijos de Dios a que le servimos. Son promesas dadas para cada uno de nosotros. Tenemos que creer. Alguien dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que la escuela primero te pone la lección y después te pone la prueba. Y la vida primero te pone la prueba y después aprendes la lección. Qué sencillo sería que pudiéramos saber qué va a pasar. Que tuviéramos esa capacidad de saber lo que nos espera el día de mañana. Y es saber con qué ánimo lo voy a enfrentar. Pero ¿cuántos saben que eso no puede pasar? Eso no sucede. Pero Dios quiere que seamos como David. Que cuando este gigante esté frente a nosotros tengas esa fe y declares que vengas en el nombre de Jehová de los ejércitos y lo puedas vencer. Con algo muy sencillo, como una piedra en tu mano. Pero con la fe de que Dios nos da la fuerza para poder vencer y ganar. Quiero traer el segundo punto. Llegan problemas cuando tratas de evitar una prueba. Llegan problemas cuando tratas de evitar una prueba. En nuestros días hay gente que trata de evitar las pruebas. ¿Sí? Tarde o temprano llegan a su vida, ya que todo el esfuerzo que ocuparon solo permitió que esa prueba se retrasara por un tiempo. Cuando no dejamos pasar una prueba en nuestra vida y abandonamos la iglesia porque se nos está haciendo muy duro el proceso, pero déjame decirte que no solo porque la prueba sea una más grande que la otra, vas a abandonar el camino. Vas a apartarte de Dios. No puedes tomar esa decisión a la ligera, porque créemelo, va a ser mucho más difícil enfrentarlo sin la cobertura de Dios. No podemos abandonar la batalla, tenemos que mantenernos en pie de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Orando, creyendo, ayunando, en que podemos ver la luz al final del túnel. Creyendo porque Dios tiene el control en esa prueba que estás pasando. Y no te va a dejar de su mano, te va a sujetar fuerte como lo hizo con Pedro cuando subía para rescatarlo de la muerte. Te va a sostener fuerte, no te va a dejar. Muchos tiran la toalla y no alcanzan a ver el milagro de Dios en su vida, solo por no esperar un poco más. Cosas como: es muy difícil, no es para mí, ya sabía que no se iba a dar. Entre otras cosas, son palabras que salen de la boca cuando decidimos darnos por vencidos. Puede llegar pruebas a la vida de un creyente, tanto en el área financiera, con la familia,
con la esposa, con los hijos, en la salud, en el trabajo, en el ministerio. Van a venir pruebas, así que debemos tener cuidado de que estas pruebas las superemos de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de creer que en el proceso difícil Jesús está de nuestro lado. Jesús es nuestro abogado delante de Dios. Jesús está intercediendo siempre de día y de noche para que podamos salir adelante. Nos está animando. Échale ganas, tú puedes. Cree en lo sobrenatural, iglesia. Cree en los milagros. Una de las pruebas que Satanás está poniendo en la vida de los creyentes es en el área del dinero. También en la relación de pareja. Sí, con los matrimonios o con las parejas que están en unión libre. Porque te digo esto, porque debido a lo que hemos escuchado en tantos testimonios, donde podemos darnos cuenta que hermanos y hermanas de muchas iglesias están compartiendo lo que están pasando y por lo que están batallando. Así que es algo real. El enemigo te va a pegar en estas áreas más que en algunas otras. Sabemos que por la pandemia algún se pudo contagiar de COVID y también por el área de la salud nos pegó, pero siempre va a estar pendiente de ponerte el pie en tu relación de pareja, en tu matrimonio, en el área financiera. Esas son las áreas que más le gustan al diablo estar atacando y hacer daño. En el Evangelio de Mateo, acompáñame al capítulo 6, al versículo 31. Mateo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso te menciono las pruebas que vas a tener en lo financiero. Porque si pasas por un momento difícil, pero crees en Dios, el Señor te puede proveer y va a suplir toda necesidad. Simplemente tienes que creer y tener fe. Cuando llegan pruebas difíciles a tu vida, debes de creer en lo sobrenatural. En la palabra misma que nos dice, no seas solo oidor, sé hacedor de la palabra. Porque oidores podemos ser todos hoy en día. Es necesario que pongamos la palabra de Dios en práctica en nuestra vida. Como te decía yo en la ofrenda, tenemos que ser ¿qué? Quien dé para poder recibir. No podemos nomás creer en un milagro financiero si no estamos ¿qué? Retribuyendo a la confianza que nos va a llevar a recibir la bendición de parte de Dios. Así que debemos ser hombres y mujeres que pongamos en práctica en nuestra vida lo que estamos leyendo en la Biblia, lo que nos están predicando en el sermón, lo que estamos escuchando de parte de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios, así que cuando venga un proceso fuerte en nuestra vida, debemos de poner toda nuestra fe en Dios y creer por un milagro. Un milagro sobrenatural, un milagro creativo, un milagro en nuestra vida, en el área que estemos necesitando. Quiero entrar a mi tercer punto, pasando la prueba final. A todos los que somos padres nos gusta que nuestros hijos cuando terminan una prueba vengan con la noticia de que pasaron con excelencia esa prueba, ¿o no? Yo me acuerdo cuando llegaban mis hijos y saqué 10, saqué 9, saqué 10 y decía yo, wow, salieron al papá. No, a mi esposa, ¿verdad? Yo reprobaba, pero no. Y nos llenamos de gusto, nos llenamos de alegría. Porque pasaron con excelencia, porque sacaron un 10 en ese examen. Bueno, pues Dios quiere que actuemos de la misma manera, con lo mejor que tengamos. Cuando viene la prueba en nuestras vidas, que tengas esa actitud de decir, yo voy a poner todo mi esfuerzo, yo voy a poner todo lo que tengo para poder, ¿qué? Ser excelente. Sacar 10. Dios quiere que te pongas de pie y pelees. Debes de levantarte y ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Porque cada prueba nos hace más fuertes, no nos hace más débiles. Mira, para poder pasar una prueba debe de haber sacrificio. ¿Cuántos entienden eso? Tienes que tener tiempo para invertir en eso. Tienes que orar, ayunar, quizá tienes que incluso derramar lágrimas.
Humillarte delante de Dios, decirle, Señor, yo no puedo solo. Yo pongo lo mejor de mí, pero en ti está mi destino. En ti está mi futuro. Así que hago lo mejor. Sacrifica para recibir, para poder superar la prueba. Deja de tener temor a las pruebas. Deja de tenerle miedo al diablo. Él busca que cada uno tenga una prueba cada vez más difícil y te llenes de miedo y ya no quieras luchar. Pero tú eres un hijo o una hija de Dios. Amén. Cree en eso. Cree en esa palabra. Muchos dicen, sí, yo tengo fe, pastor. Yo creo, pastor. Yo voy a poner lo mejor de mi parte. Y wow, yo digo, Dios se va a mover en su vida. Dios va a traer ese milagro a su vida. Y salen de la iglesia y se olvidan de Dios. No leen la Biblia en su casa, no oran, no ayunan, no se humillan. Y después de un tiempo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? No, pues Dios no se movió. ¿Cómo? Pues estuve llorando, es más, incluso ayuné, incluso le pedí a otros hermanos que oráramos por ti. Pues no sé, pastor, qué fue lo que pasó, pero pues Dios no, quizá no era para mí. Quizá no era lo que yo esperaba. Y nos llenamos, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que Dios se moviera en tu necesidad? Todos estamos interviniendo, todos estamos pidiendo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para recibir ese milagro de parte de Dios? Pues sigo acostado hasta las 10 de la mañana, sigo durmiéndome a la 1 para levantarme a las 11 y aquí estoy en mi casa y de aquí no salgo. Ah, entonces, ¿no estás haciendo nada? Pues por eso es que Dios no te contestó. Por eso es que Dios no te respondió. Por eso es que Dios no se movió en tu vida. Porque sigues teniendo una vida, ¿qué? En desorden. ¿Sabes que tu mente es como un aeropuerto? Y tu cerebro, la torre de control. Tú decides a quién dejas entrar, a quién dejas o a quién desvías para que se vaya lejos y no pueda aterrizar. Tú decides si un pensamiento negativo de Satanás lo dejas entrar o lo retiras. En un aeropuerto, si un avión desconocido trata de aterrizar, simplemente no se permite y lo desvían. Así que tu mente debe de ser igual. Cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de desánimo o de destrucción que llegue a tu vida, a tu corazón, no lo recibas, porque tú tienes el control de lo que piensas. Cuando dicen amén. Amén. Debes de tener esa idea presente en tu vida siempre. Hey, yo no voy a permitir que esto me pase. Y reprender. Yo siempre les he dicho y les he compartido, vamos a reprender por la sangre de Cristo. Vamos a reprender por la sangre. La sangre de Cristo tiene poder y me hace libre. Reprende. Pero si sigues dormido, si sigues dormida, si no quieres hacer nada, pues entonces no te quejes. No tengas temor a las pruebas, porque cada una que superes, te va a hacer más fuerte. Cada una que venzas, te va a levantar para ser mejor. En Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dios nos dice en esta hora, Dios nos dice en esta mañana, no temas, simplemente cree. Tienes que creer en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a creer, iglesia, vamos a tener fe. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 50, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hable y no calles. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que tu esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. ¿Cuántos pueden decir amén?
Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. Él te va a ayudar. Tienes a un gran aliado, al mejor que puede existir. Es Dios. Lo que Dios nos está diciendo en todos estos textos que son para cada uno de nosotros es que no temamos a la prueba. Cualquiera que venga es un proceso que Dios quiere que tú pases, que Dios quiere que tú enfrentes para hacerte más fuerte. Muchos están esperando ver algo sobrenatural para poder creer en Dios, para decidirse venir a la iglesia. No esperes poder ver a Dios para empezar a creer en lo que tiene para tu vida. Tienes que creer, no por ver, sino por sentir. Como se siente el aire cuando te pega de frente. No lo ves, pero lo sientes. Así es como tú tienes que ser. Tienes que creer. Dice una historia que un padre junto a un hijo ya de noche se fueron a dormir. Estaban ya cada uno acostado en su habitación y más tarde la casa se empezó a quemar. La lumbre se extendió de la cocina al comedor y la sala. Al darse cuenta del humo y de las llamas, el padre pudo salir por una ventana, pero el hijo no logró hacer lo mismo. Así que subió al techo de la casa que se quemaba. Estando arriba, en la parte superior, el humo ya había alertado a todos los vecinos. Estaba quemando. Consciente de que el techo en cualquier momento se podía desplomar, el hijo entró en pánico, mientras que una voz se oía a lo lejos: salta, hijo, yo te cacho. Pero era tanto el humo que no podía ver el hijo mientras seguía escuchando la voz: salta, hijo, yo te cacho. Lleno de miedo, decidía si aventarse o no. Mientras el padre insistía: salta, hijo, yo te cacho, con más fuerzas. Pero el hijo no quiso por miedo. Pero por un momento el padre le dijo: confía en mí. Tú no me puedes ver a mí, pero yo te puedo ver a ti. Hoy en este día Dios te dice: no tengas miedo, no temas. Tú no me puedes ver a mí, pero yo te puedo ver a ti. Dios puede ver tu proceso, ese problema que tienes, esa necesidad. Nuestro Padre Dios está pendiente de ti y créeme, Dios no te ha traído hasta este lugar para dejarte solo y que fracases. ¿Cuántos hacemos literalmente una peregrinación de donde vivimos hasta acá? La gran mayoría tiene que tomar no uno, incluso hasta 3 transportes diferentes, o irse a pie por un lapso de 40 minutos. ¿Tú crees que Dios te trae hasta este lugar para dejarte solo? ¿Tú crees que Dios no mira tu esfuerzo y mira lo que estás haciendo para abandonarte? Dios nos trajo hasta este punto, aquí en la iglesia de Buenavista, en lo más alto de esta colonia, para ayudarte, para que venzas la prueba, para que salgas adelante. Simplemente tienes que creer, como dicen las escrituras que te leí. Cree, no temas. Esa es la clave para comenzar a vencer la prueba y ser exitoso en la vida. Te podrás congregar más cerca, pero si Dios te trajo hasta acá, es porque quiere algo en tu vida. Porque Dios quiere algo en tu vida. Cree y ten fe. Quiero terminar mi sermón en esta mañana pasando la prueba final. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 9. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El diablo nos manda pruebas porque sabe que de esa forma nosotros vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. El desánimo nos va a llevar a dudar. Y si no hizo a nosotros ¿cómo lo va a hacer con otros, verdad? ¿Cómo va a ayudar a alguien más si no me ha ayudado a mí? Y empieza a tener esa falta de fe, y empieza a dudar y a dejar de creer. ¿Cómo lo va a hacer con alguien más si no lo ha hecho conmigo? Y dejas de hablar, y dejas de predicar, y dejas de compartir las buenas nuevas de Dios. Cuando sientas que ya no puedes, recuerda que Dios nunca te va a dejar solo.
En lo más difícil de tu vida, cuando ya no puedas y te sientas desmayar, falten las fuerzas y sientas que te vas a dar por vencido, recuerda que tu ayuda viene de Dios, que tu ayuda se llama Cristo Jesús, porque porque ya pagó, Él ya pagó por ti, sacrificando su vida, y hoy en día tienes solo que creer, aun cuando no lo puedas ver. Ya pagó en la cruz, sacrificó su vida misma por ti y por mí. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Él nos dejó el Espíritu Santo para poder hablar y pedir aquella necesidad, aun por muy difícil que sea. Pero Dios te dice, no temas, cree. No temas, cree. Déjalo en sus manos y vas a ver el mover de Dios de una forma milagrosa en tu vida. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, Dios.